nos vamos. ¿A dónde nos vamos ahora? Nos vamos a los lugares donde se hacen las grandes historias. Las guerras, los golpes de Estado, las grandes movilizaciones obreras. Nos vamos a Persia a ver cómo cae el Shah, nos vamos a Namibia, nos vamos a ¿A dónde hay corazón? ¿Dónde? ¿A dónde hay corazón de libertad? Al norte de Chihuahua. De Chihuahua, al norte de Chihuahua. Al norte Donde hay de algo Chihuahua. que contar. Vamos. Cuando se habla del periodismo como bellas artes, Como gran literatura. como gran literatura, encuentras una zona fascinante donde hay ciertos periodistas a lo largo de la historia del siglo XX que destacan como si fueran lluvia de estrellas, ¿no? Por la calidad de lo que contaron y cómo lo contaron, por la manera como lograron trascender el día a día. ¿Cuáles son las claves que hacen de estos, cuál es la clave de estos periodistas narradores? La clave es que cuentan muy bien. Cuentan muy bien, Cuentan pero muy bien. lo cuentan muy bien porque lo hablan desde las entrañas, desde las vivencias, desde involucrar también una ideología en los hechos. Toman partido, no son neutrales Van para a la nada. primera línea. Pero hay algo más, porque evidentemente no solo se trata de estar en el lugar, sino de estar en el lugar y poderlo contar de una cierta manera. Vamos con Larisa. Larisa Reisner tiene una historia fascinante y una historia trágica y están asociadas. La historia fascinante es una jovencita, nacida en Polonia, en la Polonia que era rusa, que muy pronto se asocia con la vida familiar, una vida de intelectuales socialistas vinculados al antizarismo y marxistas, y ahí va creciendo, y bueno, las historias que se cuentan, aparte de que es bellísima, la imagen de los primeros retratos que tenemos de Larisa Reisner es muy guapa, muy bonita. sorprendentemente. Aparte de eso, enseguida se vuelve socialista militante. Y aparte con estudios en Derecho, Filología, Neurociencias, o sea, tenía también mucho... Y tiene muy buena pluma, y se hace reportera. ¿Y dónde se forma? Se forma en los círculos de fábrica con el movimiento bolchevique en San Petersburgo. Y entra de lleno a la revolución del 17, de lleno. Tan de lleno entra cuando descubre que hay una faceta de ella que empieza a probar, que se vuelve reportera de primera línea y escribe un libro que se llama Sviansk. Hoy puedes decir que estamos ante una de las mejores periodistas narrativas, periodistas literarias del siglo XX. Pero además es muy particular la malvada Larisa, porque va en la primera línea, va con el tren de Trotsky, va con la flotilla de los marinos del Volga, pero va como ametralladorista. ¡Qué historias! No solo va como narradora, ¿sí? Y luego vuelve y escribe, y empieza a producir una serie de reportajes, al cual más fascinante. La segunda tanda de reportajes que escribe es sobre la guerra civil, luego sobre la construcción del socialismo en condiciones verdaderamente terribles, y se va a la taiga a ver cómo crece de la nada una mina de carbón, con obreros que se meten a construir todo, metalúrgicas, pero empiezan por las barracas y por poder comer mientras están construyendo las fábricas. Entonces hace un canto a la industrialización. Y al heroísmo de todas estas personas que eran obreros, ¿no? Mujeres, hombres, niños, y que están trabajando por una Rusia en donde la revolución no es que haya concluido, la revolución continúa y hay que sacar de esas condiciones muy terribles, austeras,
con la industrialización. Y esto también lo va a contar muy Vuelve. bien. Y va a nombrar a los Luego personajes. va a dar a la embajada de Persia, de la nacida Unión Soviética, donde hay una conspiración continua entre el imperialismo inglés y el avance de la revolución bolchevique. Y entonces los espías ingleses hacen crónicas cotidianas sobre los derviches, sobre lo que se te ocurra. Pero todo el espionaje inglés está tratando de desacreditarla. El caso es que hace su labor. Se ve obligada a regresar. Se vincula a la Revolución Alemana del 23 en Hamburgo. Y es- Importantísimo. Son los obreros que están insurrectos. Y su amigo Errade, con el que se casa en segundo matrimonio, que es un poco el coordinador de la gran revolución, la revolución que fracasa. ¿Pero qué hace? Cuenta Hamburgo en las barricadas. Sí, porque- Cuenta la revolución desde los sobrevivientes, los dirigentes obreros que hicieron la revolución en Hamburgo y que fracasaron, y los va encontrando en casas clandestinas. Ella vive en Alemania en clandestinidad. Empieza a escribir libros de historia que nunca se publican, con breves retratos. Y Larisa es la periodista. Y en 26 se muere. Se muere temprano, A los 30 años. lamentablemente temprano. Pero ven la intensidad de esta vida. Hemos encontrado los 2 primeros libros de Larisa y los hemos publicado, los libros de crónicas. Y que estuvieron Pero ya también encontramos un quemados, ¿no? tercero, compañeros. Tenemos la buena noticia. Estamos procesando la traducción de los textos que faltan de algunas de las obras claves de Larisa. Lo encontramos porque ahora en una pequeña editorial en Rusia se volvió a publicar. Porque después de su muerte en 26, Larisa se vuelve maldita. Porque su ataúd lo cargan los revolucionarios bolcheviques, que son sus amigos y personajes de todas estas crónicas, que serán asesinados por las purgas estalinistas. ¿Y qué ocurre? Larisa desaparece. Desaparece de la Unión Soviética estalinista y desaparece en el resto del mundo porque nadie la publica. Y volvemos en unos minutos con otros personajes del gran periodismo narrativo. Contemporáneo de Larisa Reisner es John Reed. John Reed está en esos días escribiendo 10 días que conmovieron al mundo, el libro que lo glorificará como periodista, pero al mismo tiempo como historiador, como intérprete de lo inmediato. Alguien decía que el mejor periodismo es aquel que practica la sociología de lo instantáneo. Vas metido en medio de una manifestación y de repente tienes la mentalidad del que cuenta la historia. Y eso significa que no solo ves al frente cómo se despliega un batallón de la policía en Armenia, en la plaza de Tiananmen, sino que volteas hacia atrás y ves a una jovencita que va titubeando porque se le rompió el tacón del zapato. Esa sociología de lo instantáneo hace que esta doble mirada hacia el conjunto, la visión de... Y después la retoma de este material para una construcción informativa más sólida, enriquecida con entrevistas, estudios, revisiones, observación de primera mano, va construyendo el periodismo. John Reed, y sin embargo no podemos dejar de decirlo, es el hijo político de Upton Sinclair. Bueno, Upton Sinclair, otro periodista desaparecido, el hombre que escribe el gran reportaje sobre los mataderos de Chicago. Lo comisiona a Perfect Reason, una revista de izquierda, para hacer este reportaje, y él empieza a hacer este reportaje sobre los mataderos de Chicago y después construye La Jungla, que es el gran reportaje novelado sobre lo que sucede con los obreros, con los inmigrantes,
con las condiciones sanitarias en las que se elaboraba la comida en Estados Unidos. Causa tal conmoción, él siendo socialista, Upton Sinclair declaradamente socialista, fue incluso candidato a gobernador de California, tanto por el Partido Socialista como por el Partido Demócrata. Roosevelt lo llama porque crea tal conmoción que dice, es que esto no puede ser. Y entonces crean, por iniciativa de Roosevelt, se hace una ley sobre la sanidad en la elaboración de los alimentos. Este es el antecedente de la FDA, de la Food and Drug Administration en Estados Unidos, y se crea eso. Es un reportaje que sacude precisamente por lo mismo que platicábamos de Larissa Reisner y de John Reed. No está platicando nada más de cómo se hacen, sino de la vida de quienes están haciendo eso. Pero no solamente eso, es decir, él fue un hombre que afortunadamente vivió muchos años y escribió 90 obras de ficción, 2 obras autobiográficas, 17 obras de no ficción, 6 obras de teatro, en fin. Hay algunas particularmente que hay que destacar. Yo creo que La ficha de bronce... Claro, sobre el periodismo. La ficha de bronce es una manera metafórica de referirse a la corrupción periodística. Ese libro va a ser parte de un escándalo notable, porque cada vez que Upton Sinclair tomaba un tema, se producía una conmoción. Luego Rey Carbón. En 1907 hace Rey Carbón, que lo que platica es la historia de un joven estudiante universitario comprometido con la lucha obrera, que se mete a tratar de trabajar en las minas de carbón. Y a partir de esta visión, que es una visión que podemos compartir todos, cuenta la vida de los obreros, esta cosa tremenda de cómo bajaban con una jaula con un canario para poder detectar cuando los gases envenenados, cuando moría el canario, tenían que salir rápidamente, porque tenían eso, o se podían morir asfixiados o podía venir una explosión en las minas. Es un libro notable, una novela, y esto lo escribe apasionante. Un año después de La jungla, en 1907. Y en 1927 escribe Petróleo, que es otra novela maravillosa, porque es el surgimiento, es decir, todo el conflicto que se da a partir de la extracción de petróleo en Estados Unidos, que va a ser el gran motor de la industrialización. Pero también es una novela de iniciación en donde un padre le va contando, va generando en su hijo esta forma de ver los negocios en Estados Unidos. Qué manera más cruda y más inteligente para poder desnudar el alma de un hombre, es decir, todas sus ambiciones, toda su crueldad. Una novela excepcional. Porque le va enseñando a su hijo cómo se debe hacer negocio. Y de esta se hace una gran película. Tenemos una película. Sí, tenemos una película dirigida por Thomas Anderson, que ya anteriormente muchas ganas otros directores de poder hacer el guión. Pero bueno, lo toma él e invita, siempre pensó en el actor Daniel Day-Lewis para protagonizar a este personaje. Es un hombre minero y poco a poco, por su habilidad, su inteligencia, sus ganas de poder extraer el petróleo desde otra manera, más industrializada, comienza a explorar las tierras, compra tierras, adopta a un niño. Lean la novela les va a costar un riñón y la mitad del otro. La película ganó premios, fue una gran película. La película es más también fácil que la encuentre. La novela mucho más difícil, está agotada desde hace años. Pero Rey Carbón está editada por el fondo y muy asequible. John Reed sigue. Para los mexicanos es el jefe cercano, Juanito, como lo llamaba Pancho Villa. John Reed se forma en la escuela de Upton Sinclair. Es un joven de la bohemia progresista neoyorquina y termina yendo a contar las historias que nadie cuenta. Y entonces se mete en las luchas textiles, en los campos mineros, y empieza a hacer periodismo de base. Y luego hace cosas notables, como por ejemplo hacer un reportaje
sobre el cinturón de la Biblia, la bola de charlatanes que venden la Biblia y al mismo tiempo venden tónico para curar el catarro, etcétera, que está publicado también por el Fondo de Cultura. Patterson tenemos también. Patterson es los dos grandes trabajos hechos en el mundo obrero, defendiendo a la IWW, a los International Workers, están publicados por nosotros. Está publicado México Insurgente, encuentras 200 ediciones de la relación Villa-Chihuahua y 10 días que conmovieron al mundo, de que hablaremos en el próximo segmento de este programa antes de entrar en el jefe de jefes. John Reed escribe 10 días que conmovieron al mundo. Probablemente el libro de periodismo narrativo más leído. Tiene millones de copias en todo el planeta. Es que imagínate un hombre platicando la revolución bolchevique. Sí, muerto de frío en un cuarto en Moscú, teniendo que cruzar las fronteras ilegalmente y estando en la toma del Palacio de Invierno, aquí, allá, viendo y contando. Entrevistó a todo el mundo. Pero además, ¿cómo cuenta? 10 días de conmoción al mundo no es una historia de la revolución bolchevique, y sí lo es. Sí. Es algo más. Es el calor con el que te empujan a meterte. El corazón. A vivir ahí, a estar viéndolo en caliente. Y hay una gran película. Es esta que se llamó Rojos, que se estrenó en 1981 y que fue producida, dirigida y actuada por Warren Beatty. Sí. Entonces, la verdad es que me quedé muy sorprendida también porque fue un descubrimiento. Yo no sabía que había... Que estuviera tan agarrado al personaje. Sí. Porque Warren Beatty decide hacer 10 días como vieron al mundo contra la opinión pública de la industria hollywoodense que dice va a ser un fracaso. Pero está tan identificado él con John Reed, sí, que te lo crees todo el rato. Sí, es que cuando tú ves la película, dices, a ver, ¿quién produce esta película? Alguien que tiene la ideología, alguien que cree y alguien que sabe que es necesario transmitir esta historia a través del cine, que es lo más inmediato. Rojos. Está protagonizada también por Diane Keaton. Está también otra gran que la Keaton representa a otra gran personaje periodística, otra gran narradora del periodismo del siglo XX. Pero hay un John Reed muy, muy bonito, que está fuera de lo cotidiano, pero que de vez en cuando aparece por aquí y por allá. México Insurgente. Que es México Insurgente. Pero es un John Reed entrañable y yo creo que lo captó muy bien. Pero muy bien lo captó Leduc. ¿Y nos falta? Película, nos falta el jefe de jefes. Yo no lo puedo evitar. Cuando digo quién es la figura de esto que a mí me apasiona como lectura, soy un lector ferviente del periodismo narrativo, del periodismo literario, es Ryszard Kapuscinski, polaco. Ryszard Kapuscinski es el gran periodista. Él empieza siendo un periodista de un periódico, el Standard Music, que es un periódico, pero hace también su trabajo que llama la atención y entonces lo mandan como corresponsal y era el único corresponsal extranjero de la agencia polaca de prensa. Sus primeros reportajes los hace en la India de Nehru y entonces ven que lo que a él verdaderamente le mueve el piso es contar de otra manera lo que mandan. Y entonces, porque lo normal es mandar cables de teletipo con la noticia, que es lo que hace para vivir y su sueldo. Es decir, pero va guardando. En la guerra de Angola cuenta, por ejemplo, cómo está él solo en un hotel porque todos habían huido, se habían ido todos, se estaban yendo todos los colonialistas portugueses.
y en la frontera estaba el ejército de Sudáfrica dispuesto a entrar por el petróleo y los diamantes en Angola. Y entonces es el único periodista que hay y lo que hace es todos los días usar el telex que está en el hotel y él manda su crónica, su política, nota. militar. Sí, pero están en la frontera, se están acumulando tropas de Sudáfrica, pero al mismo tiempo... Estar viendo de una manera diferente. No, maravilloso. Y tiene un texto que a mí me parece digno no del premio Nobel, pero sí del premio Zibel, que es el que le dan a los buenos que no ganan el Nobel, que son las cajas. De repente dice, ¿cómo cuento el desplome del colonialismo? Y lo cuenta a partir de puras imágenes que va recorriendo la ciudad portuguesa. El muelle, a punto de embarcarse. Y va viendo las cajas de embalaje, para llevarte un piano, para llevarte una mesa, cajas y cajas y cajas por las calles, porque están llevándose a Angola los colonialistas. Notable. Pero, ¿qué me dices de la guerra de Angola, la historia de Carlota? De Carlota. ¿Qué me dices del emperador? El emperador. No tiene desperdicio. ¿Cómo cuenta la historia del emperador? De Haile Selassie. Y hace una primera versión y se da cuenta que no le sirve y la tira. Y entonces adopta otro punto de vista. Por ejemplo, el del almohadero. Porque el almohadero, el dueño el que le servía los platos, el que le hacía la cama, el del zoológico. Va contando el emperador desde el punto de vista de los servidores, del servicio doméstico. Luego escribe Ébano, que es una colección, Las botas, sobre la guerra del fútbol. La guerra del fútbol, la guerra entre Honduras y El Salvador, víspera del Mundial de los años 70, y los fusilamientos. Recorre América Latina, recorre Asia, recorre África de una manera brillante con Ébano. Cuenta la caída del Shah, los excesos del poder y el surgimiento del Ayatollah Khomeini, cómo prende esa revolución. Y empieza en un cuarto de hotel donde tiene frente a su mesa, él decía que tenía que apropiarse de los cuartos de hotel porque si no, no se sentía en su casa. Entonces pone todas las fotografías y es otra. Había empezado un reportaje y lo cambia. A partir de ver las fotografías dice, no puedo escribirlo de otra manera. Y se mete a contar el exceso de poder del Shah y también el surgimiento de todo el fundamentalismo islámico, el inicio del fundamentalismo islámico. Fíjense que los últimos años de su vida, Kapuscinski se dedica a contar Polonia y a contar el desplome del socialismo en la Unión Soviética. Polonia y la Unión Soviética. Pero además es el momento en el que, después de haber tenido un éxito enorme en algunos lugares, Francia, Italia, España, el mundo occidental, Kapuscinski no es un personaje hiperdifundido en Estados Unidos, sí en México, donde gracias a sus conexiones con amigos mexicanos colabora Luis Suárez, y publica en México por primera vez traducciones del polaco de algunos de sus libros. Sergio Pitol. Bien, entonces viene la crítica anti-Kapuscinski. Se publican un par de libros diciendo, no es un periodista, inventa. Tú dices, desde un escritorio de una oficina en Polonia, cuando este hombre se jugó la vida vez tras vez en las guerras, en los golpes de Estado, en los levantamientos, Cristo con el fusil al hombro, en fin. Lo que importante además es que alguien le angustia en el purismo, que a veces hay momentos en Kapuscinski en que hace ficción. Que tiene que ser un diálogo. Bueno, y lo hace. Lo usa, es un instrumento más periodístico. Pero hay algo que no sea cierto en lo que está contando. Nada. Yo tengo mis dudas. Nada. Si tuvieran su lapicito activo, Richard Kapuscinski, no les va a costar trabajo pronunciarlo, pero no les va a costar ningún trabajo leerlo. Y esto fue el programa dedicado a los grandes jefes, los grandes maestros, maestras, Larisa Rainer. Y me pongo de pie. Y nos ponemos de pie. Literatura periodística. Muy buenas. Nos veremos en un próximo programa.